Hola, mi nombre es Estefanía Corona y hoy les voy a hablar acerca de los conceptos de divulgación y derechos de autor. Antes de entrar de lleno con el tema, tenemos que recordar lo que es la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual es un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación. Este fue publicado por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Su última reforma fue el 1 de julio del 2020 y esta se encarga de la protección de los derechos de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, editores, productores y organismos de radiodifusión. Las obras que protege la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellas que tienen un carácter original y que pueden ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Para entender cómo se protegen es importante conocer tres conceptos clave, que son fijación, divulgación y publicación. En primer lugar, pues está la fijación, que consiste en incorporar letras, sonidos, imágenes u otros elementos en un soporte material, ya sea físico o electrónico, que permita percibir, reproducir o comunicar la obra. Desde el momento en que una obra queda fijada, ya cuenta con una protección legal sin importar su mérito, destino o forma de expresión. En cuanto a la divulgación, es el acto de hacer accesible esa obra al público por primera vez, en cualquier forma o medio. En el momento en el que se divulga, la obra deja de ser inédita. Por su parte, la publicación implica reproducir la obra en forma tangible o almacenarla de manera electrónica para ponerla a disposición del público. Un ejemplo claro es cuando un libro se edita y se distribuye en una cantidad suficiente para su explotación. En pocas palabras, para que una obra esté protegida, debe primero fijarse en un soporte material y la divulgación corresponde al momento en que se hace accesible al público por primera vez. La duración de los derechos de autor en México se dividen en dos grandes categorías, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son perpetuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Esto significa que siempre pertenecen al autor y no se extinguen con el tiempo. Aunque su ejercicio puede transmitirse a los herederos, los derechos morales en sí nunca caducan, ya que están vinculados de manera permanente a la figura del creador. Por otro lado, los derechos patrimoniales otorgan al autor la facultad de explotar de manera exclusiva su obra o de autorizar a otros para que lo hagan. Estos sí tienen una duración temporal. Generalmente se extienden durante toda la vida del autor y hasta 100 años después de su muerte. En el caso de las obras creadas en coautoría, el plazo de protección se cuenta a partir de la muerte del último coautor. Si el titular del derecho patrimonial no es el autor y muere sin herederos, la titularidad de la obra regresa al propio autor o, en su defecto, pasa al Estado. En aquellos casos en que la obra tenga un titular distinto del autor, el tiempo de protección será de 100 años a partir de su divulgación. Una vez que se concluyen estos plazos establecidos, la obra entra en el dominio público, lo que significa que puede ser utilizada de manera libre por cualquier persona, siempre con respeto a los derechos morales del creador. Es importante señalar que estos plazos se contabilizan a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurrió el hecho que da inicio al cómputo. Por otro lado, la duración de los derechos conexos varía según el tipo de obra o actividad. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de una protección de 75 años a partir de la primera fijación, interpretación o transmisión de su trabajo. Los editores de libros cuentan con 50 años desde la primera edición. Los productores de fonogramas tienen 75 años de protección desde la fijación inicial de los sonidos, mientras que los productores de videogramas disfrutan de 50 años a partir de la fijación de las imágenes. Finalmente, los organismos de radiodifusión tienen 50 años de protección a partir de la primera emisión o transmisión original. La herencia de los derechos de autor se divide también en derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales corresponden siempre al creador y tras su fallecimiento pasan a sus herederos. En caso de que no existan herederos, el Estado puede ejercerlos si la obra tiene un valor cultural. Los herederos cuentan con varias facultades, pueden decidir si la obra será divulgada y en qué forma.
exigir el reconocimiento del autor o, por el contrario, publicarla de manera anónima o bajo seudónimo. Defender la integridad de la obra frente a cualquier modificación que la desvirtúe y evitar que se atribuya al autor una obra que no le pertenece. En cuanto a los derechos patrimoniales, el autor es el titular originario, pero al fallecer sus herederos se convierten en titulares derivados. Ellos tienen la facultad de explotar la obra o autorizar su explotación. Estos derechos duran toda la vida del autor y se extienden 100 años después de su muerte, o bien 100 años después de la divulgación de la obra. Pueden ser transferidos o licenciados, pero siempre mediante contrato escrito, de forma onerosa y por un tiempo determinado. En las obras creadas en coautoría, si uno de los coautores muere sin herederos, su parte acrece a los demás coautores. Finalmente, existen regalías especiales, aplicables a las obras plásticas y fotográficas. El derecho a recibir regalías por su comunicación o transmisión pública solo puede transmitirse por herencia y tiene una vigencia de 100 años después de la muerte del autor.